buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas noches, bienvenidos todos aquí al Jardín Borda. No somos muchos por lo que veo, pero siempre pienso que siempre estamos los que tenemos que estar. Entonces, qué bueno que nos acompañan esta tarde-noche aquí en una presentación más de este ciclo Nuestros Centenarios, y a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones del 2010 del Instituto de Cultura de Morelos y de la Universidad Virtual Alfonsina, les damos a todos la más cordial bienvenida y sobre todo quiero agradecer la presencia al doctor Ambrosio Velasco Gómez para esta primera conferencia magistral del ciclo Nuestros Centenarios, titulada Republicanismo, Humanismo y Revolución en la obra de José María Vigil. Nos acompaña también el maestro Renato Galicia Brito, vicerrector de la Universidad Virtual Alfonsina, en representación del doctor Braulio Ornedo, rector de esta universidad que acabo de mencionar y que no pudo acompañarnos por motivos de salud el día de hoy. Me voy a permitir dar una breve semblanza. No sé, Renato, si tú tienes algo que mencionar. ¿Sí? Una breve semblanza del doctor Ambrosio Velasco. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 2 periodos y director del Seminario de Filosofía Política en el CIDEM. Profesor e investigador de las áreas de Filosofía de la Ciencia, Filosofía Política y Pensamiento Filosófico Iberoamericano. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre sus libros destacan Teoría Política, Filosofía e Historia, Anacrónicos o Anticuarios, UNAM 1995, Tradiciones Naturalistas y Hermenéuticas en la Filosofía de las Ciencias Sociales, UNAM 1999, El Concepto de Heurística en las Ciencias y las Humanidades como coordinador, UNAM siglo XXI 2003, La Vigencia del Republicanismo, coordinador, UNAM 2006, y Republicanismo y Multiculturalismo siglo XXI, editores, en el año de 2006. Pues mucho gusto, Ambrosio, de tenerte aquí nuevamente. Estás en tu casa. Renato, si quisieras, antes de la presentación del doctor Ambrosio, dirigirnos algunas palabras. Gracias, pues nada más agradecer la presencia del doctor Velasco, que ya tiene aquí un buen número de seguidores gracias a sus cursos en el CIDEM, y pues el que esté con nosotros es un gran privilegio, y pues a nombre de la Universidad Virtual Alfonsina agradecerle su presencia. Pues muchas gracias a la maestra Marta Quechun, directora de Cultura del Estado de Morelos. Muchas gracias al maestro Renato Galicia y un saludo al doctor Braulio Ornedo. Realmente les agradezco mucho la oportunidad que me dan para estar esta noche en este bellísimo jardín y en estas construcciones coloniales, ¿no? Pero muy mexicanas, coloniales y muy mexicanas además. Es realmente bellísimo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del tema humanismo, republicanismo y revolución, pero centrándome en el pensamiento de José María Vigil, que a mi juicio es uno de los más destacados humanistas de la segunda mitad del siglo XIX, cuya singularidad está en ser una de las intelectuales que tenazmente defienden una tradición ya en el olvido en la segunda mitad del siglo XIX, pero ha sido una tradición intelectual de una gran trascendencia en México, de tal importancia esta trascendencia que es una de las influencias más importantes en la ideología de la Revolución de Independencia, pero que con el auge del liberalismo, esta tradición intelectual a la que denominamos humanismo republicano decae significativamente.
Voy a referirme primero a esta tradición brevemente, a sus orígenes, desarrollo, persistencia y a la confrontación que tiene con el desarrollo del liberalismo, sobre todo de ese liberalismo que podemos denominar autoritario, o, siguiendo a don Jesús Reyes Heroles, clásico, ¿verdad?, en contraposición con el democrático. El humanismo republicano surge desde el momento mismo de la conquista. Tiene sus orígenes en la Escuela de Salamanca, con intelectuales, filósofos, políticos del nivel de Francisco de Vitoria o de Domingo de Soto. Y fue allí, en la Universidad de Salamanca, donde se formó Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz fue quizás el más destacado fundador de la Real Universidad de México en 1553. Francisco Cervantes de Salazar, un erasmista muy destacado de la universidad, que fue rector de la universidad, lo describe a él en sus diálogos latinos como el más destacado maestro en artes que hay en estas tierras. Y lo característico de la Escuela de Salamanca, voy a resumirlo muy brevemente, es que es una de las teorías más tempranas del Renacimiento español, de la modernidad, y que es tan radical o más que el pensamiento republicano inglés o francés del siglo XVII y del siglo XVIII. Y sin embargo es muy poco considerado esta tradición, la Escuela de Salamanca. ¿En qué consiste el republicanismo de ellos? A diferencia del republicanismo italiano, no se trata de una teoría de las formas de gobierno, sino una teoría popular de la soberanía. Es en este sentido semejante al republicanismo de Rousseau, que es una teoría popular de la soberanía del Estado, no unas formas de gobierno. Recordemos que Rousseau, por ejemplo, puede reconocer una república aristocrática, monárquica o democrática. Son las diferentes formas de gobierno. Pues este es el mismo tipo de republicanismo que está en pleno siglo XVI en España. Y la idea básica es que todo dominio legítimo proviene inmediatamente del pueblo y sigue perteneciendo al pueblo quien lo puede delegar y revocar. La soberanía de origen popular es revocable. Con estas ideas, Alonso de la Veracruz, y por otra parte, aunque no fue académico, pero muy cercano a Salamanca, Bartolomé de las Casas, como saben ustedes, cuestionó radicalmente las pretensiones de legitimidad de la conquista y de la dominación española, negando radicalmente cualquier título de legitimidad de la guerra y la dominación, tanto Fray Alonso como Bartolomé de las Casas. Bueno, la idea es que el cuestionamiento de la dominación española comienza exactamente en la conquista, en los años inmediatos a la conquista y el inicio del Imperio Español. Y el reclamo de que el poder legítimo pertenece a los naturales, pertenece a los indígenas, a los infieles, como le llamaba Fray Alonso, pues está ya expuesto desde mediados del siglo XVI. Particularmente, esta es la primera cátedra sobre este tema, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Es el tema de la primera cátedra que imparte Alonso de la Veracruz en la Real Universidad de México al momento de su inicio en 1553. Sigue en esta reelección las ideas de Vitoria, de Indis, de Domingo de Soto, de dominio, ¿no? Pero con mucho mayor radicalidad y sobre todo con la experiencia y el testimonio de convivir y de experimentar la violencia, la injusticia, la explotación de los indios. Alonso de la Veracruz cuestionó los tres principales, igual que las Casas, pilares de la dominación española: la legitimidad del poder imperial, la encomienda y el repartimiento, y los diezmos, contra el poder de la Iglesia, contra el poder del emperador y contra el poder económico de los encomenderos. Un cuestionamiento radical. Bueno, este cuestionamiento tan temprano, desde luego, entre otras cosas,
provocó que fuera enviado a la Inquisición a Alonso de la Veracruz, ¿no? Que lo suspendieran de su cátedra en la universidad, que tuviera que ir a defender su caso a España y otras muchas vicisitudes. Pero dejo hasta aquí estas orígenes de lo que llamo del humanismo republicano iberoamericano y refiero rápidamente a algunos autores en los que persiste y se desarrolla este humanismo. Tan temprano como 1609, Juan Zapata y Sandoval publica una obra realmente extraordinaria que se llama Sobre la justicia distributiva. Está traducida, bueno, quiero decir que la reelección de Fray Alonso también recientemente fue traducida por Roberto Heredia, de Filológicas y Filosofía y Letras de la UNAM, y también está traducida Sobre la justicia distributiva de Juan Zapata y Sandoval. Juan Zapata y Sandoval en esta obra ya habla como un mexicano, dice: mexicano, te habla otro mexicano que por tu patria lucha, 1609, y está ya la conciencia de México, de que Nueva España es una nación, es una patria, pues no le llama nación, es la patria mexicana. Y en tomando los mismos argumentos de Las Casas y de la Veracruz, defiende la prelación que deben de tener los indígenas y en general los nacidos en América para ocupar los cargos tanto eclesiásticos como civiles. El argumento todavía de Juan Zapata y Sandoval pues es el mismo que establecen los salmantinos. El dominio legítimo pertenece a los naturales y por extensión a los nacidos en América, criollos, mestizos y a los nacidos en América. Esta misma idea, por ejemplo, la desarrolla, además de Juan Zapata y Sandoval, Carlos Sigüenza y Góngora, a mediados del siglo XVII. Y me voy a referir muy rápidamente a algunos nombres para que veamos la continuidad y la persistencia de esta tradición del humanismo republicano. Con el agregado que conforme va pasando el tiempo y la experiencia directa de la conquista, los indígenas, o la imagen de los indígenas deja de ser una imagen viva y presente y se va construyendo una imagen histórica. Es lo que Brady ha llamado, David Brady, indigenismo histórico. Y una de las expresiones más brillantes, ¿verdad?, del indigenismo histórico es Sigüenza y Góngora, con su obra Teatro de Virtudes Políticas, dedicada a uno de los virreyes que llegaba a tomar posesión, en donde pone como ejemplo y modelo los gobernantes nahuas, ¿no?, los gobernantes prehispánicos. Entonces, en lugar de que fueran los gobernantes romanos o griegos o atenienses, el modelo a seguir por los españoles deben de ser los gobernantes prehispánicos. Y es una práctica muy, muy, muy difundida. Desde luego, la expresión más brillante por mucho, sobre todo literariamente, pero también en términos de contenido filosófico en el siglo XVII, es Sor Juana Inés de la Cruz. Realmente es admirable cómo Octavio Paz llega a decir que no hubo gran originalidad en el pensamiento del siglo XVII, ¿no? Es un poco claro, a Sor Juana la salva con las trampas de la fe, ¿no? pero no solo es Sor Juana es la culminación, ¿no?, de toda esta tradición humanista que se va desarrollando, ¿no?, y que ciertamente es la más brillante. Déjenme, contar más una anécdota de algo que acaba de suceder hace unas semanas en un homenaje a Margot Glantz, una de nuestras grandes humanistas y quizás la sorjuanista más destacada en todo el mundo, ¿no? Pero no solo la sorjuanista, sino una profunda conocedora y promotora de la grandeza de la cultura mexicana, que incluye de una manera prioritaria la cultura virreinal, desde luego. Y ahorita se me viene a la mente por la obra de Octavio Paz, ¿no? No solo hay grandes diferencias en la interpretación de Sor Juana Inés de la Cruz, también, por ejemplo, en La Malinche, que es uno de los personajes favoritos lapsus justificado, de Margot Glantz, no de Sor Juana, de Margot Glantz, donde Margot Glantz, con base en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, muestra quién era Malintzin, ¿no? La terminación Tzin es
sinónimo de doña, de excelencia, de nobleza, ¿no? Era pues doña Marina, ¿no? Pero sobre todo en las crónicas muestra la enorme grandeza, presencia, admiración que españoles y naturales tenían a la Malinche. Entonces, pues lejos de ser una fregada y por no decir otra expresión, ¿no? Una fregada y sometida y violada, pues era una ilustre fregona, doña Malinche. Pero bueno, esa es nada más la anécdota de esta imagen, ¿verdad? Las interpretaciones tan distintas que se pueden tener de nuestros humanistas e intelectuales en la colonia. En el siglo XVIII, desde luego, sigue incrementándose, cultivándose este humanismo republicano. Claro, cada vez más humanista y menos republicano, hay que decirlo, también, sobre todo cuando se trata de construir una identidad nacional y ya no tanto de retomar o recobrar el poder usurpado por los españoles. Pero sigue construyendo, tan importante diría yo, es el aspecto humanista como el aspecto republicano, porque el humanismo va a tender a ir construyendo paulatinamente una idea de nación mexicana. Y esa idea de nación mexicana, de nación antigua, como le llamaría François Javier Guerra, ¿no? O de nación cultural, o de nación natural, como le llamaría Bolívar Echeverría, que es diferente al Estado-nación, que es diferente a la nación estatal, a la nación política. Tan importante pues es el humanismo como el republicanismo. Ciertamente en el siglo XVIII lo que se va destacando más es el orgullo de ser americano, mexicano, ¿no? O novohispano. Una de las obras realmente admirables del siglo XVIII, otra de las obras, estoy mencionando algunas, es la Biblioteca Mexicana de Juan José Eyara y Eguren. Por encargo de varios profesores de la Real y Pontificia Universidad de México, Juan José Eyara y Eguren hace una investigación y escribe la llamada Biblioteca Mexicana, en la que el proyecto era incluir a más de 1000 humanistas mexicanos, es decir, más de 1000 humanistas no necesariamente nacidos en México, pero sí que vivieron en México y que escribieron en México. Entre ellos, desde luego, está Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, Alonso de la Veracruz, en fin. Y esto es una respuesta a la propaganda y no solo propaganda, ya a un proyecto claramente definido desde Europa para desprestigiar la cultura novohispana y americana en general, que en Europa tuvo un gran éxito y también en América, pero en América a favor de los americanos. Esta Biblioteca Mexicana la escribe, y les estoy narrando esto porque Vigil tiene que ver muchísimo con todo lo que les estoy platicando, ¿no? Vigil es una de las pocas personas de la segunda mitad del siglo XIX que está impulsando el rescate de toda esta tradición intelectual. En esta biblioteca, les digo, pone de manifiesto la obra, el pensamiento trascendente y de igual valía que el europeo de todos estos humanistas. Y es una respuesta a la visión que tienen en España, que en Nueva España no hay cultura. Entonces dicen, no hay cultura, pues hay más que en España, aquí está, ¿no? Quiero decirles que el siglo XVIII se caracteriza por una confrontación brutal a nivel intelectual entre Europa y América, pero la confrontación la provocan los europeos. ¿Por qué? Porque están temerosos de lo que está sucediendo en América. Está esta biblioteca, 1746, la escriben, Biblioteca Mexicana, y bueno, como saben, 20 años después está ya la expulsión de los jesuitas, que hay que recordar, fue con la venia del Papa, o por lo menos con el silencio del Papa, la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas se habían convertido. Yo siempre he pensado que a la Iglesia Católica le salió el tiro por la culata con los jesuitas, ¿no? Propuesta como punta de lanza de la Contrarreforma en América, no en Europa,
se convierte en una clase intelectual sumamente progresista, sumamente reflexiva e impulsora de este nacionalismo y eventualmente también de un proyecto autonómico. Quiero referirme entre los jesuitas a tres muy destacados, hay muchos más: Alegre, Clavijero y Márquez, por mencionar tres. Y voy a hacer una alusión brevísima a la antigua historia de México de Clavijero, ¿no? En la que retoma el proyecto de Bartolomé de las Casas, pero con una historiografía moderna. Es decir, rescata, muestra la grandeza de las civilizaciones prehispánicas. No tiene el corolario de decir, como lo hacían las Casas y de la Veracruz en el siglo XVI, de que el dominio debe regresar a los indígenas o a los americanos, pero lo que sí está mostrando es que esa civilización es de igual o mayor importancia que cualquiera de las europeas, y no solo después de la llegada de los españoles, sino antes también de la llegada de los españoles. Contribuye pues a esta identidad y a este orgullo nacional de una manera impactante. Márquez, por ejemplo, al descubrimiento de dos pirámides, de dos monumentos prehispánicos, tiene un análisis desde un punto de vista arquitectónico, artístico, técnico, científico, de lo que significan esos dos monumentos prehispánicos, ¿no? Y la conclusión a que llega Márquez es que para construir esos monumentos, esas pirámides, el nivel civilizatorio que debieran tener los pueblos prehispánicos era absolutamente admirable. Desde cómo, por ejemplo, no solo desde un punto de vista cosmológico, desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista tecnológico, cómo traer el tamaño de esas piedras, cómo calcular el peso y la solidez de las pirámides. Dices, bueno, estas gentes, el nivel civilizatorio de estas gentes era de lo más elevado, ¿no? En fin, quiero subrayar pues cómo estos humanistas, la preocupación de estos humanistas fue una preocupación constante por reivindicar y defender la grandeza de la cultura mexicana, prehispánica y colonial, pero siempre orientada a la construcción de una identidad propia, de una identidad nacional. Y bueno, ya hacia finales del siglo XVIII, quien capitaliza y radicaliza, ¿no?, en su máxima expresión, pues es el genio de Fray Servando Teresa de Mier. ¿Y por qué digo el genio? Porque pues es un loco genial, ¿no? Su discurso del 12 de diciembre de 1794, en la que algunos historiadores dicen, mira nomás qué desconocimiento, ¿cómo se le ocurre decir? No, a mí me parece realmente una hipótesis genial. La hipótesis de que había un cristianismo primitivo, ¿no?, que no se debía a los españoles, que la Virgen de Guadalupe era la de las faldas de jade, que ya se adoraba desde las épocas antes del Viernes Español, que Quetzalcóatl era el mismísimo apóstol Santo Tomás, ¿no?, y que por lo tanto, el corolario de esto es lo importante, ni la religión se le debe a los españoles. Entonces, el siglo XVIII es la construcción, y lo digo con añoranza, ciertamente, ¿no?, la construcción de una idea de cultura mexicana y cultura americana que es en sí misma modelo, que no tiene nada que imitar ni nada que... Sí aprender, sí abrirse al diálogo y aprender de todo, pero no tomar como modelos, ¿no?, ninguna otra referencia cultural. Es en sí misma auténtica y de aspiración universal. Bueno, yo creo que este humanismo nacionalista, en la medida en que Europa sigue en lo cultural y también en lo político con las reformas borbónicas, ¿no?, despreciando y sometiendo a esta gran cultura y a este gran pueblo, en esa medida ese nacionalismo se va convirtiendo paulatinamente en una aspiración primero autonómica y después de independencia. Las reformas borbónicas, como ustedes saben, no solo tenían un carácter absolutista, no solo querían poner en orden a las colonias que estaban desperdigadas y sin un poder absoluto durante el
el gobierno, la corona de los Austrias, ¿no? Querían pues un poder absoluto. Es entonces cuando lo que nunca se había planteado en los dominios españoles empieza a plantearse, el derecho divino de los reyes. Eso es de los franceses, ¿eh? No de Iberoamérica, ¿eh? Esos son los franceses, ¿no? Y la idea de un poder absoluto era ajena a la tradición política hispanoamericana. Es más bien... Ahora, es cuando uno empieza a pensar, ¿y cómo es que se empieza a decir que la independencia se debe, sobre todo, a la influencia francesa? Si la influencia francesa era la más absolutista, antes y después de la Revolución, ¿verdad? Claro, obviamente hay todo un pensamiento ilustrado y republicano en Ilustración, ¿no? Rousseau es sumamente importante, pero lo que domina en América es la imagen de los Borbones, no la imagen del pensamiento liberal francés. Lo afrancesado es lo absolutista, es lo Borbón, no es Rousseau, y hasta el pobre Rousseau me lo confunden con afrancesado, ¿verdad? Lo que significa afrancesado. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues a radicalizar la tesis de Luis Villoro, ¿no? Y digo radicalizar porque Luis Villoro es mesurado en ese sentido, y creo que lo tenía que hacer en su tiempo, porque fue el primero en plantear la interpretación endógena de la independencia, ¿no? Y claro, pues teniendo a todos los historiadores en contra, ¿no? Incluyendo a Borman, que no era facilito, vamos a llamarle así, ¿no? Pues tenía que mediar un poco entre uno y otro. Pero lo que aquí hay que subrayar es que ese humanismo republicano, iberoamericano, que se forma en México, pero también en Perú, ¿no? Pero también, sobre todo en Perú, ¿no? Hay también algo en lo que es Argentina, pero sobre todo en Perú y en México, ¿no? Son los dos espacios culturales más importantes del virreinato. Ese humanismo republicano iberoamericano constituyó el núcleo ideológico fundamental de la Revolución de Independencia. Recordemos, por ejemplo, la idea, los sentimientos de la nación. Recordemos, por ejemplo, la carta que lee Morelos, es muy importante, el día antes, el 13 de septiembre de 1813, el día previo al Congreso de Chilpancingo, donde, por aquí tengo las citas, pero si las busco me entretengo, como preferí no leer sino exponer, si las busco me pierdo, pero más o menos dice así la cita de Guerrero, la cita de Morelos, que es una carta de Carlos María Bustamante, ¿no? Invoca al espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? De Moctezuma, de Calzonsi, y les dice que ese día la afrenta que hicieron los españoles en 1523 será vengada. Y si en aquel día cayeron las cadenas sobre la nación de México, la nación mexicana en México, Tenochtitlan, este día, agosto de 1513, se rompen para siempre. Entonces, la idea es la independencia. Estamos luchando por una independencia de una nación que preexistió a la llegada de los españoles, que desde luego se transformó y enriqueció dramáticamente con esa conquista, pero que es una nación que preexistía y se ha formado y enriquecido a lo largo de la colonia, y ahora exige, ante el absolutismo y sobre todo ante la abdicación de los Borbones del trono y el dominio del más absoluto de los monarcas, Napoleón, en España, exige su independencia. Como todos nosotros sabemos, uno de los más destacados militares que lucharon contra los insurgentes fue Iturbide, y fue Iturbide mismo quien audazmente consuma la independencia. Menciono esto nada más para ver el enorme contraste entre un proyecto de nación y de Estado republicano en la Revolución de Independencia y la culminación de la independencia. Entonces también cuando celebramos la independencia tenemos que tener muy claro la grandeza de la Revolución de Independencia y la tragedia de la consumación de la independencia. Por paradójico, o sea, no estoy diciendo que fue una tragedia que nos independizamos, no, que fue una tragedia que nos independicemos ya no con un proyecto republicano, sino con un proyecto imperial, que los motivos de fondo
no es para oponerse al absolutismo, sino para evitar que la Constitución Liberal de Cádiz tuviera de nuevo vigencia en los dominios de la corona española. Ese humanismo republicano tan importante, tan central en la etapa inicial de la independencia, una vez derrotado Morelos y Mina, empieza un decaimiento absoluto y quedan voces muy perdidas, muy esporádicas, entre ellas desde luego Carlos María Bustamante y sobre todo Fray Servando Teresa de Mier, que poco a poco se van diluyendo ante el auge, ante el desarrollo y consolidación del liberalismo mexicano. No voy a entrar en detalles en el liberalismo mexicano de Mora, sino quiero hacer un salto hasta la época de la Constitución de 1857 y sobre todo al liberalismo de Porfirio Díaz, del porfiriato, en su más brillante intelectual orgánico, ¿no? Por mucho el más brillante, Justo Sierra. Y lo que quisiera ver entonces es rescatar a uno de los últimos humanistas republicanos que existen en la segunda mitad del siglo XIX, que es precisamente José María Vigil, que tiene todas estas características, confrontándose con el más brillante y destacado representante del proyecto liberal autoritario. Esto, cuando hablamos de proyecto liberal autoritario, no es una contradicción en los términos, y vamos a ver precisamente los argumentos que da Justo Sierra para defender un autoritarismo. Desde luego, aquí hay que recordar esa obra, excelente obra, ¿no?, de Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, donde hace una defensa y una justificación de la dictadura en un sentido estricto y técnico del término: la suspensión de un mando constitucional por razones de seguridad nacional, ¿no? Y Justo Sierra no utiliza el término dictadura, pero sí, desde luego, un gobierno fuerte, una autoridad sólida, que tiene que estar por encima de los derechos ciudadanos, sin ninguna cortapisa. ¿No? Bueno, paso a esta, con este poquito extenso preámbulo, paso a analizar el pensamiento de José María Vigil y sobre todo su confrontación con Justo Sierra. Empiezo con una cita. Cada vez que busco una cita no la encuentro, pero bueno, justo antes de empezar ya la tenía, ya me puse a lo parafraseo porque ya aquí está. Mire, Camilo, qué cosa más hermosa, pero está muerta. Tendremos que acudir a las armas, le decía Ricardo Flores Magón a Camilo Arriaga en 1901, ante la inobservancia de la Constitución. Mire, Camilo, qué cosa más hermosa, pero está muerta. Tendremos que acudir a las armas. Y la idea es esa, que la Constitución más republicana que ha tenido México, más que la de 17, la de 1857, era letra muerta. Y fue combatida desde el inicio de la República restaurada. Es un poco una paradoja, ¿verdad? Que tan pronto se restaura la República después del imperio de Maximiliano, lo primero que hace Juárez, ¿no?, es decir, con esa Constitución no se puede gobernar. Entonces tenemos que cambiar la Constitución o tenemos que suspender la Constitución. Es el tema que trata Emilio Rabasa en la Constitución y la dictadura, ¿no? Con la Constitución republicana de 1857 no se puede gobernar. Déjenme mencionar muy brevemente las características republicanas de esta Constitución. Y eso es importante porque va a ser el centro fundamental de la polémica entre Sierra, que quiere cambiar esa Constitución, y José María Vigil, que, como en la época republicana de Flores Magón, quiere mantenerla y asegurar su vigencia. Características principales republicanas. Primero, declaración de derechos humanos que fundamentan libertades civiles de los mexicanos, salvo en materia religiosa, como sabemos. En materia religiosa, bueno, se quita el carácter oficial de la religión católica, ya es ganancia, en relación al 24, pero se guarda silencio
respecto a la libertad religiosa. Sin embargo, este es un triunfo de los liberales, de todas maneras, porque, como bien decía Hobbes, hay libertades concedidas explícitamente por la soberanía y toda la libertad del silencio de las leyes, que todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, entonces, Declaración de los Derechos Humanos Fundamentales. 2. Igualdad jurídica y política entre los mexicanos. 3. Principio de soberanía y representación popular, especialmente a través de la elección del presidente por voto universal y directo, además, desde luego, de los diputados y autoridades locales. Supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Este es quizás el rasgo más importante, y en ese sentido, como el doctor Jorge Carpizo en su ya clásico investigación del Presidencial de la Ciudad de México lo hace notar, en ese sentido la Constitución de 17 es mucho menos republicana que la Constitución de 57 por el carácter presidencialista, es decir, aumenta las facultades presidenciales en mucho, ¿no? Y las aumenta casi literalmente en función de las propuestas que Justo Sierra había hecho para la reforma de la Constitución a fin de fortalecer el poder del presidente. O sea, está la huella del porfiriato también en la Constitución, desde luego en sus expresiones más inteligentes, que es la de Justo Sierra. Entonces, supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo, división y equilibrio de poderes para asegurar el autocontrol del gobierno y evitar despotismos, división territorial del poder a través de un sistema federal que reconoce la soberanía de las entidades federativas y, sobre todo, la libertad del municipio, con el fin de evitar una centralización del poder, especialmente del Ejecutivo Federal, y de acrecentar los poderes locales en las comunidades. Estas 6 características son las que destaco como eminentemente republicanas de la Constitución de 57, y son las que están defendiendo precisamente muy pocos intelectuales, muy pocos liberales republicanos, que le llaman, en pleno porfiriato. Entre ellos José María Vigil. Con estos antecedentes pasamos pues a analizar muy brevemente el inicio de la polémica. ¿Cómo andamos en tiempo? Ya me estoy pasando. ¿Cuánto tengo? ¿10 minutos? Pues depende de aquí del público. ¿Cuánto más? Entonces, bueno, le voy a calcular unos 20 minutos más para adentrarlo un poquito en la polémica. Voy a hablar, antes de entrar en la polémica, un poco del pensamiento filosófico de José María Vigil. Antes, rápidamente, algunos rasgos. Él es un católico come curas. Y es tan católico como come curas. Es decir, en sus creencias personales, en su religión, es profundamente católico, como muchos liberales, ¿no? Incluyendo a Juárez, por ejemplo. Pero lo que no acepta de ninguna manera es la intromisión de las autoridades eclesiásticas en asuntos políticos, en lo más mínimo, y ahí es tajante. Ahora, ¿saben una cosa? Esto viene desde la colonia. Si leen, no recuerdo qué carta de relación de Cortés, cuando le pide a Carlos V que envíe sacerdotes, dice: pero no nos mandes obispos, que solo nos mándanos frailes, ¿no? Y esto, obviamente, como ustedes saben, provoca un conflicto muy fuerte entre órdenes religiosas, entre el clero secular y el clero regular, ¿no? Y bueno, esos pleitos siguen desde entonces. Él es un liberal que defiende las leyes de reforma, desde luego, que luchó contra la intervención francesa, ¿no? Y que su obra la realiza sobre todo a través del periodismo. No porque no tuviera capacidad para escribir tratados, sino porque lo que quería es que su pensamiento y su pensamiento humanístico influyera en la vida política. Es lo que llamaría Kant uso público de la razón, ¿no? Y en eso se esmeró toda su vida. Él fue ante todo un periodista, aunque desde luego tiene una obra como historiador o como filósofo muy importante, ¿no? Es un intelectual de amplio espectro. El pensamiento de José María Vigil se articula en función de su interés por lograr una reconstrucción incluyente de la cultura nacional, desde la época prehispánica
traduce las crónicas de Tesozón, por ejemplo, desde la época prehispánica hasta el siglo XIX, y por su compromiso republicano que imprime a su liberalismo un carácter singular. Estos valores y compromisos integran toda su obra, desde sus discusiones epistemológicas con los positivistas hasta sus controversias periodísticas con Justo Sierra respecto a la viabilidad de la República. Contra el positivismo, les comento, les gloso rápidamente. Una de las más interesantes polémicas las tiene con Gabino Barreda y con otros profesores de la Escuela Nacional Preparatoria a propósito de la enseñanza de la lógica. Vean qué tiempos, ¿no? Un texto de lógica de preparatoria provoca una polémica a nivel nacional de lo más alto. Ya quisiéramos ahora, ¿no? Ya quisiéramos. Y se trata de cambiar un texto de un positivista por un texto de una visión más humanista de la lógica, vamos a llamarle así. Para Vigil, la educación pública, si bien debe ser laica, no puede ser positivista, pues esta escuela filosófica es incapaz de fundamentar una educación integral para formar ciudadanos libres. Sobre este problema, originado por el cambio del texto para la enseñanza de la lógica en la preparatoria, Vigil desarrolla una intensa polémica con Porfirio Parra a través de 11 artículos publicados en el Universal entre el 6 de febrero y el 20 de marzo de 1891. También trata este tema en debates con Justo Sierra y con otros profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en unos artículos publicados en una revista filosófica que él fundó, que se llama así, Revista Filosófica. Un artículo es buenísimo, se llama La anarquía positivista, contra la idea de orden y progreso, ¿no? Lo que hace Vigil, profundo conocedor del positivismo, es mostrar las enormes diferencias, por ejemplo, entre Comte y Spencer, ¿no? Y entonces dice, ustedes quieren orden y progreso, pues pongan orden, ¿no? en su propia casa, pongan orden dentro del positivismo, porque es una anarquía absoluta, ¿no? Muy, muy audaz y sobre todo con una cultura filosófica muy, muy amplia. En el ámbito del pensamiento político, José María Vigil entra en un debate abierto contra los liberales moderados, que como Justo Sierra consideraban que los principios democráticos y republicanos eran inadecuados para un Estado en formación como México y por ello conducía a un ciclo perverso de anarquía y revolución. Paradójicamente, después de la restauración de la República en 1867, la mayoría de los liberales pensaban que era indispensable la conformación de un gobierno federal fuerte basado en el poder del presidente para establecer el orden social que habría de traer progreso y finalmente libertad. A la libertad por el orden y el progreso. Este era el programa del liberalismo de la segunda mitad de la República restaurada. Tal gobierno implicaba el sometimiento al poder presidencial, del legislativo y del judicial, así como, lo más grave, la relativización de los derechos ciudadanos en función de las necesidades del Estado. José María Vigil fue tachado de liberal metafísico, ¿no? Es bellísimo, ¿no? Entonces hay un liberalismo científico que es el positivista, basado en el positivismo, y un liberalismo literario, un liberalismo utópico, un liberalismo metafísico, ¿no? Sierra le pone todos los epítetos a esa posición republicana, al liberalismo republicano de Vigil. Entonces decimos, José María Vigil fue tachado de liberal metafísico por defender el carácter inviolable de los derechos humanos y en general el proyecto republicano de la Constitución de 1857. No pedía más, Sierra no. Algo parecido sucede ahora en nuestros tiempos, ¿no? Donde la Constitución de 17 es, lo único que queremos es que se observe la Constitución, y eso que ya no es tan republicana como la de 57. Poner en vigencia la de 57 es armar una revolución republicana en México, ¿no? Es radical. La polémica con Justo Sierra sobre la viabilidad de la República se desarrolló a través de 10 artículos periodísticos publicados en La Libertad, el periódico La Libertad, Sierra, y el Monitor Republicano, Vigil, entre el 22 de agosto y el 30 de octubre. Bueno, como ustedes saben, hay una tragedia previa a estas polémicas, ¿no? Que es la muerte del hermano de Justo Sierra,
en un duelo, nada más y nada menos, con el abuelo de Octavio Paz, con Irineo Paz. Sí, esto es, o sea, la cosa es seria, ¿no? La discusión es seria. Pero obviamente Sierra y Vigil, aunque desarrollan una polémica muy intensa, y en los mismos periódicos además, en los mismos periódicos, el Monitor Republicano y La Libertad, pues ciertamente pues era mucho más civilizado que el abuelo de Octavio Paz. Bueno, no más civilizado, con mayor virtud cívica, quiero decir. Vigil sostuvo siempre una posición liberal en defensa del Estado laico, especialmente de la ley de reforma. Su profunda religiosidad católica no fue obstáculo para criticar de manera implacable la intromisión de la Iglesia Católica en los asuntos políticos. Voy a pasar a algunas partes de esta polémica, algunas citas de esta polémica, tanto de Vigil como de Sierra, nomás para ilustrar los puntos de vista. Pero antes de ello, quiero referirme a otro de los ámbitos del trabajo de Vigil, que es el ámbito de la historia. Vigil es parte de los editores, investigadores y escritores de esa obra maravillosa, México a través de los siglos, de Riva Palacio. Él escribe el tomo relativo a la Reforma. Y bueno, como ustedes saben, pues es una obra maravillosa y de historiografía de lo más estricto y riguroso. Pero quiero referirme más bien al proyecto de historia que él tiene y a su función cultural y política. Esto es lo más importante. ¿Historia para qué? ¿La historia para qué? Leo una cita de Vigil al respecto. Los pueblos que, enamorados de un ideal abstracto, se olvidan de sí mismos para correr tras una perfección quimérica, pronto caen en el peor de los vicios, el desprecio propio. Primer paso en el camino del envilecimiento y de la nulidad. Los pueblos no se constituyen a priori. Los pueblos no pueden prescindir de su pasado, única base segura para conocer el presente y preparar el porvenir. De donde se sigue que ninguna ignorancia puede ser tan funesta para una nación que la que recae sobre los asuntos que le conciernen, porque todo se convertirá para ella en misterios indescifrables, porque no sabrá apreciar en su justa medida lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Parece una frase, pues no solo bellísima, sino también que expresa una verdad muy profunda, ¿no? En la medida en que nos olvidemos del pasado y la época colonial forma parte de nuestro pasado, viviremos en el trauma, viviremos traumados. Me estoy refiriendo a esa obra también clásica de Edmundo Gorman, México, el trauma de su historia, donde precisamente pone esa atención hacia el futuro, olvidando el pasado, y hacia el pasado. Bueno, en ese sentido, desde luego no es un anticuario, Vigil no es un anticuario, pero por ejemplo publica en la Biblioteca Mexicana, quiero decir que él fue el primer director en funciones que pone en marcha la Biblioteca Nacional, y durante 30 años fue director de la Biblioteca Nacional, y según dicen sus biógrafos, con casi nulos recursos, porque a doña Carmelita sí le interesaba la Biblioteca Nacional, a la esposa de Porfirio Díaz, a la segunda esposa, pero a Porfirio Díaz no le interesaba nada la Biblioteca Nacional. Entonces fue un trabajo titánico el que hizo él como director. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente durante muchos años de la Academia Mexicana de la Lengua, historiador, filósofo, en fin, periodista. En su trabajo como director de la Biblioteca Nacional promovió el rescate y publicaciones de obras fundamentales, ¿no? Tenía el proyecto semejante a Chiara Yeguri, ¿no? Pero ya no como biografías, sino hacer una nueva biblioteca mexicana, ¿no? Como Chiara Yeguri, con las obras más grandes. Y en ese sentido, por ejemplo, rescata y publica las crónicas de Tezosomoc y hace una edición de las obras de Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están expresiones clásicas de ese humanismo republicano, y de la valía
de las civilizaciones prehispánicas, que deben ser traídas a pleno siglo XIX como parte de la identidad nacional. Y esto le saca a erisipela a todos los intelectuales y literatos decimonónicos, ¿no? Para el cual todo lo colonial y todo lo barroco no tenía ninguna valía. Todo había sido producto de la dominación y de la imposición colonial española, y nada de eso, ¿no?, tenía valía. Y lástima, Sor Juana, ¿verdad? Lástima que te tocó vivir en esa época, ¿no? Porque si no, realmente hubiera sido muy valiosa. Esta era la visión absolutamente generalizada de la cultura virreinal. ¿Y qué es lo que trata de rescatar Vigil? Pues es esta visión de una nación mexicana que no fue construida por decreto ni de Mora, ni de liberalismo, ni de ninguna constitución, sino es un proceso histórico el que la ha constituido y sobre el cual tenemos que estar reflexionando críticamente de manera continua. Una última cita sobre la historia ya para pasar a la polémica. Un sentimiento de odio al sistema colonial nos hizo envolver en un común anatema todo lo que producía de aquella época, sin reflexionar que sean cuales fueran las ideas que sobre ellos se tengan. Allí están los gérmenes de nuestras costumbres y de nuestros hábitos. Un sentimiento de otra naturaleza, un sentimiento de desprecio legado por los conquistadores hacia las razas vencidas, nos ha hecho ver con supremo desdén todo lo relativo a las civilizaciones preexistentes en el Nuevo Mundo a la llegada de los castellanos. Es decir, esta visión de la cultura, de la nación y de la civilización que predomina en el siglo XIX, en donde también es hegemónico el positivismo, es un desprecio a nuestras raíces originarias, sí, traumáticas, pero originarias de nuestro ser nacional. Y lo que trata y lo que propone como historiador, como literato, como director de la Biblioteca Nacional Vigil, es rescatar y reconstruir esa idea de nación, a contrapelo, desde luego, de la visión hegemónica y oficial del Estado Nacional Mexicano. Vamos a, después de esta... Claro, ¿esto qué implica? Una reforma radical de la educación. La educación no puede ser positivista, porque el positivismo no trata ni de la historia, y menos de una historia en donde los principales forjadores de la cultura son frailes y monjas, ¿verdad? Esto es anatema, ¿no? Sobre, por ejemplo, la educación positivista. Los señores positivistas me harán el favor de dispensarme si digo que una de las razones por las cuales combato y he combatido el positivismo es porque se opone a mis convicciones políticas. Yo, señores, desde mi juventud pertenezco al Partido Liberal, porque abrigo la fe profunda de que en el arraigo y la observancia de las doctrinas de ese partido estribe el agradecimiento y la prosperidad de México. Sí, porque obviamente el ataque es, este es un conservador, ¿no? Este es uno este es un discípulo de Lucas Alamán, ¿no? Este es un hispanista, ¿no? No, es un liberal, pero es un liberal de amplias miras. En una discusión que tuve con la prensa con el señor Sierra, me llamó este señor liberal metafísico. Y es verdad, soy liberal metafísico. Mejor dicho, soy liberal y con esto ya se sobreentiende que soy metafísico. Porque el liberalismo parte de nociones metafísicas, como la de libertad. Pues no es posible concebir un pueblo libre si se comienza por negar la libertad del individuo, como las de igualdad y fraternidad, que no derivan de la experiencia, como las de derechos imprescriptibles, que se fundan en conceptos puramente racionales. Sí, señores, soy metafísico. Y bueno, pero si la creencia en valores no puede estar fundada en la ciencia, pues entonces la educación, si quiere promover esos valores republicanos, no puede limitarse a la ciencia, tiene que incluirla, pero no limitarse a la ciencia. No puede ser, pues, una educación positivista. Ahora sí ya le estoy diciendo que ya voy a pasar y no paso, ahora sí paso. Bueno, perdón, una última. El positivismo ataca todos los principios liberales, como se prueba con las doctrinas de su mismo fundador. Sabido es que Augusto Comte fue partidario del absolutismo político y que dedicó una obra suya al zar de Rusia.
en que se lamentaba de que aquel soberano hubiese concedido tanto libertad de imprenta a sus súbditos. Pero ¿a qué recurrir a ejemplos extraños? Aquí mismo, en México, hemos tenido un periódico, La Libertad, fundado por Justo Sierra, La Libertad, órgano del positivismo, que tuvo por principal objeto atacar constantemente las instituciones liberales, haciéndolas blanco de las más sangrientas diatribas. En ese periódico se dijo que nuestra Constitución es un conjunto de música celestial, cita de Sierra, que los derechos del hombre son una ridiculez, porque la Constitución en el pueblo mexicano, cita de Sierra, produce el mismo efecto que una casaca en la espalda de un mono, etc. ¿Es posible que un gobierno que se dice se pregunta Vigil, ¿es posible que un gobierno que se dice republicano, que funda toda su razón de ser en los principios democráticos, en las instituciones que nos rigen, patrocine una enseñanza que ataca esas instituciones, convirtiéndolas en objetos de burla y menosprecio? Bueno, pasamos ya ahora sí a la polémica entre Justo Sierra y les gloso, para ya no extenderme mucho, en qué consiste, cómo se inicia la polémica. Se inicia por un artículo de Vigil en la que se queja de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que otorga amparo a unos indígenas campesinos que habían sido forzados a integrarse al ejército como práctica de la ¿cómo se llama esta práctica? La ley. Pero la razón por la que otorga el amparo no es por el derecho de que nadie puede ser obligado a prestar trabajo en contra de su voluntad y sin la justa remuneración, ¿no? Un derecho fundamental. Ese no es el derecho que alude la Suprema Corte, sino el derecho, el argumento es que el mismo artículo que estipula, que faculta al gobierno para integrar el ejército, ¿no? De una manera forzada, tiene que ser, bueno, no de una manera forzada, pero bueno, así la están interpretando, tiene que ser equitativo entre todas las clases sociales, entre todos los grupos, y aquí se cargaban a los indígenas más pobres, ¿no? Entonces, el argumento de la Suprema Corte es: esto es injusto, no se está respetando el artículo tal. Pero dice José Vigil, esto es gravísimo, porque el argumento de por qué no se invoca el artículo constitucional del derecho a no ser forzado a, ¿no? Es que esto, según la Suprema Corte, esto se aplica entre particulares, pero no entre el gobierno y los particulares. Eso quiere decir que el gobierno puede hacer lo que le plazca, ¿no? Dice Vigil, con los derechos de los ciudadanos. Si el reconocimiento de derechos únicamente rige entre particulares, digo, ya estamos perdidos, porque el gobierno puede violarlos cuantas veces quiera. Ese es el argumento. Y vamos a ver, cuando esto escribe Vigil, vamos a ver qué contesta Sierra. La respuesta de Justo Sierra es inmediata, y al día siguiente, 23 de agosto, aparece en La Libertad su artículo, El señor Vigil y el artículo 5º constitucional. Justo Sierra reconoce, dice, bueno, posteriormente reconocerá Sierra que escribió este artículo con el fin de iniciar una discusión para esclarecer su posición y la de Vigil. Justo Sierra reconoce esa triste tendencia tiránica que hay entre los mexicanos, ¿no? Pero señala que brotan de la sociedad y son genuinos productos de nuestra viciosa Constitución. Son la escrófula. Busqué en el diccionario qué significa escrófula. Eso es un tumor pulmonar provocado generalmente por la tuberculosis, ¿no? Escrófula, que revela la pobreza. Esa es la palabrita dominguera de Sierra, ¿no? Son la escrófula que revela la pobreza moral de nuestro temperamento, de nuestro como pueblo. Sierra enfatiza que no pueden tener vigencia plena los derechos humanos en una sociedad donde no hay cultura y educación que motive el respeto entre los ciudadanos. Así que la tesis de los ciudadanos imaginarios no es tan original, ya está aquí en Sierra en pleno siglo XIX. ¿No observa el señor Vigil el odio por la vida ajena y el desdén por la libertad que tiene todo mexicano abandonado a sus instintos?
Aún más, la falta de civilidad en el pueblo mexicano, bueno, hasta aquí la cita, ¿no? No observa. Y yo agrego, aún más, la falta de civilidad en el pueblo mexicano harían que si tuvieran absoluta vigencia los derechos individuales, vuelvo a la cita, ni el ejército, ni el municipio, ni el sistema penitenciario serían posibles. Fin de la cita. De esta manera Sierra muestra que, dado el estado social del pueblo mexicano, la Constitución de 1857 es impracticable, pues si tuviera plena vigencia sería imposible gobernar con orden y eficacia. Esta es la quintesencia del argumento de los liberales de la segunda mitad de la República restaurada, ¿no? En contra de la Constitución. Por ello es urgente la reforma constitucional. La violación a las garantías, el ultraje al derecho proviene de que cuando el precepto legal no está en consonancia, este cita también, en consonancia con las necesidades de la vida, la arbitrariedad y el despotismo son el único régimen posible, son en sociedades como la nuestra. Es decir, con una constitución republicana que da un montón de derechos, que promueve la democracia, pero con un pueblo que no tiene virtud cívica y que no tiene educación como nosotros, pues eso no hace posible más que, como él dice, la arbitrariedad y el despotismo. Este primer intercambio de opiniones marca los términos del debate y conforme este se desarrolla se hacen más explícitas y más opuestos el liberalismo conservador de Justo Sierra, que aduce una fundamentación científica, y el viejo liberalismo republicano de José María Vigil. Así, por ejemplo, la respuesta de Vigil a Sierra del 27 de agosto está bonita. Es que aparte ya quisiéramos polémicas. Deberían de ser así por banda ancha, internet, proyección nacional, ¿no? Sí, ¿verdad? Exacto, sí. Es que, bueno, pero qué bueno que en la oportunidad de recordar los bicentenarios, pues tenemos también ocasión de recordar y rememorar, ¿no? estas polémicas tan edificantes. Y obviamente Vigil y Sierra son muy honestos respecto a sus creencias, absolutamente honestos. Quizás ahorita estoy un poquito, pues sí, claro, yo me voy con Vigil, pero no quiero, aunque lo estoy haciendo, no quiero que Sierra aparece como el malo de la película, pero al final lo voy a reivindicar plenamente, ¿vale? No, porque el mismo Sierra reconoce su error. Digo, Sierra estaría hablando así. La grandeza de Sierra está en que él reconoció que se equivocó, ¿no? Y lo digo de una vez, la última reelección de Sierra, perdón, de Porfirio Díaz le dice: licenciado Sierra, no vi su firma en la carta de mi reelección. Y le contesta Sierra: pues tiene usted toda la razón, señor presidente, no la vio porque no está, siendo ministro de Instrucción Pública. Digo, ese es también el tamaño y la valía, ¿no? De un intelectual honesto, ¿no? Con el cual podemos o no estar de acuerdo, pero de una honestidad y de una altura, pues realmente admirable. Bueno, entonces el 27 de agosto se insiste, dice Vigil: tiránicas son las autoridades que conculcan garantías individuales, tiránica y antiliberal es la doctrina que tiende a justificar la violación de la ley que ha consagrado como base de nuestras instituciones los derechos del hombre. Además de condenar la propuesta de reforma constitucional del liberalismo conservador, Vigil ubica su posición en una tradición emancipadora y visionaria que se remonta a la antigua Roma, se manifiesta en las luchas republicanas del siglo XVI y de la Revolución Francesa, y constituye el fundamento de la Revolución de Independencia. O sea, una tradición netamente republicana, así, y constituye el fundamento de la Revolución de Independencia y de la Reforma en México. En todos estos momentos, esta tradición ha sido tachada por los conservadores de todos los tiempos de visionaria, utopista, teórica, etc. En su réplica del 30 de agosto, Sierra reitera que el viejo liberalismo que defiende Vigil busca agitar las pasiones del pueblo por medio de la elocuencia y la retórica. Procedimientos literarios y sentimentales que consisten en reemplazar lo que debiera ser una prueba rigurosamente científica, positivismo, por un giro poético. Por eso le llama liberalismo literario también. Con pretensión de cientificidad, Sierra también recurre a un argumento en el plano internacional que muestra la tendencia conservadora de países más desarrollados.
dice Sierra. Y aquí, en un país atrasado y esencialmente anárquico, tenemos una ley fundamental que supone un estado de adelanto 10 veces superior a la de esos pueblos, refiriéndose a Francia, Inglaterra, Alemania e incluso a los Estados Unidos de Norteamérica. En tono comprensivo, pero al mismo tiempo despreciativo, Sierra confiesa que alguna vez en su juventud también sostenía, dice, en prosa y en verso, la visión literaria del liberalismo que antepone el ideal a la realidad. Fin de la cita. Pero ya en su madurez, nos dice Sierra, vuelvo a citarlo, nos despojamos del viejo ropaje. Comprendimos entonces que un país, por fuerte y por grande que sea, no puede prolongarse indefinidamente las divisiones civiles, y que o la energía de los hombres de bien impone silencio a los demás, o la dominación extranjera impone silencio a todos. Ok, fin de la cita de Justo Sierra. Bien, en realidad, pues como ustedes pueden ver, esta polémica se va ampliando, se va radicalizando, y al final de cuentas hay un punto de coincidencia. El punto de coincidencia es la libertad. Para Vigil debe ser construida día con día sin tener ninguna concesión a no observar los derechos, sino la manera de llegar a la libertad es a través de la observancia de la Constitución, a través de la limitación del poder del Estado frente a los derechos de los individuos, a través de la honestidad del gobierno, a través del combate a la pobreza, a través de una educación amplia, integral, humanística y científica, etc. Un programa de gobierno distinto, ¿no? Ahí está. Sierra dirá, termina esa obra maravillosa de la evolución política del pueblo mexicano. Toda evolución social será frustránea y abortiva si no se llega a ese fin total, la libertad. Y es precisamente aquí la grandeza de Sierra, que se da cuenta que después de 30 años de dominación de un Estado fuerte, no se ha alcanzado ese fin total, ni se ha alcanzado el progreso, ni se ha reducido la pobreza. Y entonces aquí Sierra busca una alternativa. Y es una alternativa que está pensada en el proyecto educativo de José María Vigil. La alternativa es la Universidad Nacional de México. Se trata de hacer una revolución cultural, de una revolución intelectual, y de formar esa clase de humanistas y científicos a la par por la cual estaba abogando Vigil en sus polémicas. La grandeza de Sierra estriba en parte en hacer suyo el programa que combatió en la prensa con una gran altura, desde luego, y con un gran respeto, y que terminó en una enorme admiración de Sierra hacia Vigil, al grado tal que cuando muere Vigil, Sierra promueve que sus restos sean enterrados en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Pero Vigil ya había dispuesto que lo enterraran junto con su esposa, y era de los hombres ilustres, ¿no? Entonces no se pudo enterrar ahí. Pero Juan Ortega y Medina, este gran historiador del exilio español, tiene un ensayo brillante sobre Vigil, ¿no? Y es lo que dice: la propuesta educativa de Vigil fue comprendida tardíamente, pero no demasiado tarde, ¿no?, por Justo Sierra. Y la fundación de la Universidad Nacional responde a este proyecto. Para terminar, quisiera mencionarles que no solo el proyecto del humanismo republicano de Vigil está ahí, en la Universidad Nacional. También está, por ejemplo, en el Ateneo de la Juventud. Uno de los discípulos más destacados de Vigil es Antonio Caso. Y como sabemos, el papel fundamental que jugó Antonio Caso, no solo en el Ateneo de la Juventud, sino también en la época postrevolucionaria y en el grupo llamado de los 7 sabios, donde, entre otros, en la generación de 1915,
está Lombardo y está Manuel Gómez Morín. Y Manuel Gómez Morín, acabamos de presentar ahora en la Feria del Libro, se los recomiendo mucho, un libro de la doctora María Teresa Gómez Montt sobre Gómez Morín universitario. Y Gómez Morín universitario tiene totalmente ese perfil del humanista, ¿no? que se confronta necesariamente. Esto lo decía en la presentación, y la doctora Gómez Montt estuvo totalmente de acuerdo en lo que decía, que deben recordarlo los legisladores panistas, ¿no? ¿Quién fue su fundador? ¿Quién fue su fundador? En una ocasión, cuando le recortaron el presupuesto y el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que la universidad realmente no hacía ningún bien a México, lo único que hizo el entonces rector Juan Ramón de la Fuente fue llevarle este libro en su primera edición, ¿no? Y dije, conozco un poco la historia de su fundador, ¿no? Que confrontó lo que él llamaba Gómez Morín, siguiendo mucho este humanismo republicano, la razón con la razón de Estado. Y lo que debe prevalecer, decía Gómez Morín, cuando se confrontó con el gobierno callista, cuando se confronta con el gobierno callista por la autonomía de la universidad, lo que insistió siempre es: debe prevalecer, en una democracia debe prevalecer la razón sobre la razón de Estado. Y esto es, me parece, una excelente síntesis, ¿no?, de esta confrontación entre el liberalismo republicano y el liberalismo autoritario, ¿no?, entre humanismo republicano y una visión científica, entre comillas, del liberalismo, que se confrontaron ambos proyectos hacia finales del siglo XIX y que creo siguen confrontándose hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ambrosio Velasco. Podríamos seguir aquí horas, muy agradecidos y muy importante todo esto. Qué épocas, ¿no? Qué nostalgia. Qué bueno abrir estos espacios, a que haya estos recordatorios de que los mexicanos pensábamos mucho, ¿no? Voy a abrir para las preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Les pido por favor que sean muy breves. Tendremos entre 10 y 12 minutos, si son tan amables, por favor. Pues muchas gracias por recordarnos la historia, porque muchas de esas cosas están pasando actualmente. Realmente ese menosprecio por los derechos humanos, que son las individuales, los derechos individuales, se están conculcando todavía al pueblo de México. Entonces es tan vigente, José María Vigil, que te agradecemos que nos los estés recordando, y a los que no sabíamos de él, te agradecemos que lo hayas, que esté presente en esta sala y en nuestro corazón. Pues muy brillante y muy documentada su exposición, y mi comentario sería el siguiente: sería muy bueno que hiciera este tipo de exposiciones ante políticos, de veras, para que vean lo que es altura, en serio, verdaderamente. Eso es todo. Muy amable, gracias. Sí los invitamos, Doctor, es mi maestro ahí en el doctorado. Buenas noches, doctor. Como siempre, disfrutamos mucho sus pláticas. Oiga, no, le quiero hacer una pregunta. Las sociedades de pensamiento, la sociedad vascongada, ¿cómo tuvo algo de influencia en el liberalismo o inclusive en la preparación de lo que fue la
la independencia. Perdón, ¿qué sociedad vascongada? No sé exactamente a cuál se refiere. A la española. Allá en España, antes de lo de la independencia, se formaron varias sociedades, de lo que llaman sociedades de pensamiento, y que supuestamente fueron las que en realidad influyeron inicialmente, aunque fue lo de la independencia, de la de 1810, ¿no? De donde se empezó a formar hasta el 21, etcétera, ¿no? Y de ahí no nada más influyeron en la República Mexicana, sino también fue a través de toda América, ¿no? Y de ahí se formó la sociedad vascongada. Sinceramente, no creo que haya una influencia de los españoles, salvo Mina, a favor de la independencia. Lo que se dice es que la mayor influencia en la independencia de México provino del pensamiento liberal gaditano de la Constitución de Cádiz. Tampoco lo considero cierto. El primer artículo de la Constitución de Cádiz establece quiénes son los españoles, y los españoles son todos los habitantes del dominio de la corona española en los dos hemisferios. Es decir, si la Constitución de Cádiz en sus primeros dos artículos nos tacha de españoles a los americanos, yo no puedo entender de qué manera eso está promoviendo la independencia de México, aunque esa visión del llamado liberalismo español como principal fuerza motriz de la independencia de México, me parece es parte de esa visión exógena que duda de la capacidad de los criollos y de los novohispanos, de los americanos y de los mexicanos, para constituir un pensamiento emancipador posible. Yo lo que he tratado es justamente todo lo contrario, demostrar que hay, desde luego es un pensamiento, sí es un pensamiento, es más, jovellanos, muchos se alude al pensamiento liberal de jovellanos, y yo creo que lo único que tiene relevante Jovellanos, por lo cual lo citan algunos independentistas o autonomistas de 1808, es porque rescata algunas ideas de la escuela de Salamanca. Es decir, Jovellanos tiene un antecedente común con el humanismo republicano. Pero sinceramente yo no veo, bueno, mi tesis pues es que es más radical el humanismo republicano iberoamericano en América que en España y por Está bien, muchas gracias. Pues solamente felicitar a la maestra Kepchuk, agradecerle profundamente, doctor, esta ponencia por demás eminente, y pues lo único que tengo es lamentarme que todavía no pueda tomar clases con usted del CIDEM. Es extraordinario, de verdad. Gracias, maestra. Ojalá que se sigan haciendo este tipo de presentaciones, que más que una celebración creo que es una reflexión de este bicentenario y centenario. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias nuevamente, doctor Ambrosio Velasco. Nada más quiero que tomen nota, en efecto vamos a tener varias conferencias magistrales, para quienes no tengan con qué apuntar, también pueden meterse a la página www.centenariosmorelos.gov.mx, que es la página de la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones del 2010, y también en la página de también es www.centenarios.org.mx.
Una es la página de la Comisión Ejecutiva Estatal, ahí vienen todas las actividades que se están llevando a cabo en el estado de Morelos, las conferencias, las convocatorias de participación, los eventos, las publicaciones que están por salir, presentaciones de libros, el programa de divulgación, Morelos Lee, etcétera, etcétera, más programas artísticos culturales. Ahí van a encontrar también las fechas de las siguientes conferencias. De todas maneras me voy a permitir dárselas, y también la página de la Universidad Virtual Alfonsina, que es www.centenarios.org.mx. Las siguientes conferencias está el doctor Octavio Rodríguez Araujo, La Revolución Mexicana, de la institucionalización autoritaria a la democratización, el viernes 16 de abril, aquí en la sala Manuel M. Ponce, a las 19 horas. La doctora Patricia Galeana presentará El liberalismo en la construcción de México, viernes 30 de abril, a las 19 horas, en la sala Manuel M. Ponce. Después tenemos a la doctora Gloria Villegas, la Convención de Aguascalientes, Parlamento Revolucionario, el viernes 14 de mayo. Aquí está apuntado que va a ser en la sala Manuel M. Ponce. Yo les voy a pedir que verifiquen eso, porque estamos en un proceso de rehabilitación de la sala Manuel M. Ponce. Parece que va a estar cerrada a partir de mayo hasta septiembre, entonces quizás moveremos las conferencias a alguna de las salitas pequeñas de cine del Cine Morelos. Entonces nada más chequenlo en la página, en las páginas que les acabo de dar. El doctor Ricardo Pérez Monfort, La Noche Mexicana hacia la construcción de lo genuinamente mexicano, un país de inditos, tehuanas, chinas y charros, el viernes 25 de junio, 19 horas. Aquí también dice que en la sala Manuel M. Ponce, seguramente en una de las salas del Cine Morelos. Muchas gracias. Y es www.centenariosmorelos.gov.mx y www.centenarios.org.mx. Y con esto, pues, muchas gracias, doctor Ambrosio. Un reconocimiento modesto de parte de nuestro, pero muy significativo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Por favor, ayúdenos a correr la voz para que cada vez seamos más los que participamos en estas actividades. Muchas gracias a la Universidad Virtual Alfonsina, al doctor Braulio Ornedo, a ti, Renato. Muchísimas gracias, porque son los organizadores de estas conferencias. Pues gracias.